¿Sí me escuchan bien? Me escucho un poquito bajito. ¿Sí me escuchan bien? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Listos para nuestro mensaje del día de hoy? ¿Preparados? ¿Expectantes? Qué gusto poder estar en casa, qué gusto poder estar con ustedes, poder compartir, descubrir, disfrutar a Dios, pero sobre todo aprender y recibir todo lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Así que estoy muy emocionado por el mensaje del día de hoy, se llama Silencio. Pero quiero empezar con un chiste. Sí, es que se va a poner todo silencio. Fíjate que estaba viendo que una persona iba a la iglesia y ya iba tarde, ¿sí? Iba súper tarde. Aquí no pasa. No era de Ágape, de seguro no era de Ágape, ¿sí? Entonces le dijeron, ya eran las 12, y él iba a las 12:05 acelerándole para llegar al 10 a las 12. Entonces iba súper rápido, ¿sí? Iba pero rapidísimo, entonces lo ve un tránsito y pues ni modo, ¿qué tiene que hacer? Pues lo para. Entonces dice, hijo, no voy a llegar, voy a llegar a las de adoración, qué vergüenza. No, ya tengo que llegar. Entonces lo para el tránsito. Entonces cuando se acerca, lo escucha, lo ve y empieza a decir, el que iba manejando, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces el tránsito terminó de escribir la multa, se acerca con el hombre y le dice, vete y no peques más. Pensé que se iban a reír más. Me iban a poner el fondo, ¿no? De risas. Pero bueno, ¿qué te parece si oramos para comenzar? ¿Cierto? Pues, papá, te damos gracias por esta palabra que traes a nosotros el día de hoy. Espíritu Santo, preparamos hoy nuestro corazón, nuestra mente. Abrimos nuestros oídos en lo natural, pero también en lo espiritual, para escuchar todo aquello que tienes para nosotros el día de hoy. Te decimos, estamos listos. ¿Cómo decimos, Ágape? Estamos listos para la palabra que traes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero hacerte una pregunta. Siempre comienzo haciendo preguntas, ¿no? ¿Alguien de los que estamos aquí, ¿sí? ha orado alguna vez en su vida o ha orado en algún momento, ¿sí? Por alguna situación en específico y que ves la respuesta de Dios de manera inmediata? ¿Alguien le ha sucedido? Oye, el domingo estás en Ágape, no es lunes, apenas es lunes, no has llegado ni siquiera a la oficina y Dios ya te responde la petición, ¿sí o no? Oye, estás toda la semana y dices, no, estoy casi seguro que Dios me va a responder de aquí a que llegue el jueves sobrenatural. Oye, miércoles de milagros, y Dios, ¿qué hace? ¡Pum! Te da la respuesta, escuchas un mensaje, lees un versículo en la Biblia, de repente te metes al canal de YouTube, buscas uno de los mensajes de Ágape o en el devocional y dices, no, Dios me habló directito, ¿no? Y de repente empezamos a vivir en nuestra vida con momentos en los cuales Dios nos responde de manera casi inmediata. ¿A alguien le ha pasado? ¿No muchos? ¿A la mayoría sí? A mí sí. Sí, que de repente estás así y Dios te responde. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Sí? Donde hemos orado tanto y pedido tanto por una situación y lo único que recibimos de parte de Dios es un silencio. Que le oras, le pides, te metes en su presencia, desbordas tu corazón, estás en Ágape, en la adoración, el miércoles, el domingo, te metes en la Biblia y dices, Dios, es que esta es la semana que me vas a responder. Y pareciera que hay ¿qué? Silencio. ¿Sí? Como cuando, ahorita ya no, yo creo que la mayoría tiene, antes yo me acuerdo de la televisión, cuando se acababa la programación, ¿se acuerdan? Que se acababa la programación y decía, no, es que ya nada más hay silencio. Que no era nada, ¿se acuerdan? Que eran como unas rayitas de colores y no hacía nada. Y decía, no, pues es que ya. Y decías, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Y muchas veces nosotros caminamos en la vida, ¿sí? Pensando que Dios ha guardado silencio por alguna razón. Y hoy quiero que profundicemos en este tema porque es importante que sepamos que no somos los únicos que nos hemos sentido alguna vez en la vida de esta manera, ¿sí? Si tú has dicho, es que yo siento que Dios ha guardado ya silencio, lleva 5 minutos sin responderme.
Ya lleva un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años y aún sigo sin escuchar lo que Dios tiene para mí. Pero la Biblia nos habla que no somos los únicos, ¿sí? No somos los únicos que experimentamos los silencios de parte de Dios. Si nosotros nos vamos a la Biblia, ¿sí?, específicamente en el tiempo entre que el pueblo regresa, o sea, el pueblo sale del cautiverio babilónico, que son en el libro de Malaquías, que es donde termina el Antiguo Testamento, hasta el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿sí? Hay un periodo que se le conoce como los 400 años del silencio. Esos 400 años, literalmente no hay una sola palabra, una sola respuesta, no hay nada donde Dios hable al pueblo. Y durante el tiempo de silencio, lo único que mantuvo al pueblo expectante de lo que iba a suceder eran las promesas que ya había dicho Dios. ¿Cuándo? Anteriormente. Venimos arrastrando toda una historia de libros proféticos. Está Malaquías, está Sofonías, está Habacuc, está Amós, está Isaías, Jeremías, Isaías. Están todos los profetas. Entonces, esta última parte es casi como si Dios lanzara tantas palabras hacia el futuro para que de pronto hubiera una pausa, un silencio y la gente solamente quedara esperando ¿qué? Las cosas que estaban por venir. Pero qué incómodos son los silencios, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué pasa cuando estás en una conversación con alguien y de repente se te acaba la plática? A las mujeres no les pasa, pero a nosotros sí. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Que de repente estás en la plática y luego de esas veces que pues, se acabó y empiezas a comer y se escucha el y dices tú, qué incómodo. Y luego deja tú, esto me pasa bien, yo hablo bastante, como se pueden dar cuenta. Entonces es bien incómodo cuando quieres agarrar conversación y dices tú, necesito salvar este barco, ¿sí? Oye, y pues fíjate que la vez pasada vi esto, no sé, fíjate que vi que vino Elon Musk a Monterrey. Qué interesante, ¿no? Para la economía de nuestra ciudad. Y la persona, sí, fíjate. Y tú, háblame más. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar en silencio. Porque el silencio suele hacernos creer que la otra persona o no está interesada o no quiere hablar con nosotros o simplemente no sabemos lo que está pasando por su cabeza. Y el silencio, te lo prometo, a mí me mata. Mi esposa sabe que mi vida es una vida ruidosa, en el sentido de, desde que muy temprano me levanto en la mañana, yo pongo música para adorar y conforme va avanzando el día va cambiando la música. Sí, tampoco crean que les pongo así a los vecinos desde temprano. Pero, ¿por qué? Porque a mí me gusta que siempre haya ruido. Me gusta que poder tener conversaciones largas, pláticas. Pero cuando hay silencio, no sé, algo raro está pasando. Y qué increíble es entender que nosotros como seres humanos tenemos las mismas reacciones y comportamiento cuando Dios guarda silencio en medio de una conversación que tenemos con Él. Alguien ha pensado, Dios, no me estás escuchando, ¿verdad? Alguien ha pensado, Dios, ¿me estás tirando al león o qué? Ni que fuera Daniel para que me tirara al león. Oigan, necesitan agarrar café antes de venir a Ágape, ¿ok? Entonces, hay personas que piensan que Dios guarda silencio porque hicimos algo malo. No es que a lo mejor me estoy portando mal o estoy haciendo algo que no debería y por eso Dios está guardando silencio. Pero si nos vamos a lo que dice la Biblia acerca de Dios, Dios no opera de esa manera. Es decir, Dios como quiera habla, Dios como quiera está ahí para nosotros. Entonces ese no es el estilo de Dios. Y yo le decía al Espíritu Santo, bueno, quiero que me lleves a entender a profundidad lo que significa, cómo es la vida cuando tú guardas silencio. Yo he vivido silencios de Dios en mi vida. Vaya que los he vivido. Y con lo que te acabo de decir, para mí es bastante, no quiero decir desesperante, pero sí es bastante frustrante el decir, Dios, háblame. Pero hoy quiero compartirte muchos de los secretos y muchas de las cosas que yo he aprendido a través de los silencios que Dios ha tenido para conmigo. Y quiero que vayamos al Salmo número 13. ¿Sí?
El Salmo número 3. Esta semana andamos muy de salmos. ¿Cuál salmo leímos en el jueves sobrenatural? El Salmo 3. Vi que algunos abrazaron el Salmo 3 así de que, mi salmo. Hablamos acerca de la protección de Dios. Se los dejo por los que no fueron a un jueves sobrenatural. ¿Qué les decimos todos? Ya inclúyete. Entonces, el jueves sobrenatural hablamos acerca del Salmo 3. Y hoy vamos a hablar acerca del Salmo 13. Y es interesante porque David es este tipo de persona que su relación con Dios era tan profunda, era de tanta confianza, que David se atrevía a decirle a Dios las cosas como eran. El Salmo 13 yo le llamo uno de esos salmos de libre expresión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un salmo de libre expresión? Donde David sacaba todo tal cual. David no se guardaba nada. David quitaba el protocolo en los salmos. Y aunque los salmos eran canciones, David se quitaba todo y se expresaba libremente delante de Dios. Y le decía, Dios, ¿está así la cosa? ¿Qué onda? Dios, me están haciendo esto. Dios, me estoy sintiendo así. Dios, ¿por qué no estás aquí? Dios, ¿en dónde estás? Y quiero que vayas conmigo al versículo 1. Y sí, fíjate lo que dice David, versículo 1, Salmo 13. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Y David era medio dramático, ¿sí? Porque le dice, ¿será para siempre? O sea, David, come on, o sea, ¿será para siempre? Y luego dice, ¿hasta cuándo mirarás hacia otro lado? O sea, como si Dios cerrara los ojos y ya no te vi. Ya te vi. No, Dios no cierra sus ojos. Después dice el versículo 2, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? La mente de David estaba vuelta loca. Y después dice, con tristeza en mi corazón día tras día, ¿hasta cuándo mi enemigo qué? Seguirá dominándome. Lo primero que brota de nuestro corazón en medio de un silencio siempre son ¿qué? Las preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no? Mira aquel, mírame a mí. Dios, ¿por qué a otros les respondes en un instante? No levanten la mano. Pero ¿cuántos han escuchado un testimonio en Jueves Sobrenatural y han dicho, Dios, yo quiero que me pase algo así? ¿Qué dices tú? Está con ganas ese testimonio, quiero algo. Y dices tú, ¿a mí cuándo, Dios? Y David expone su corazón de tal manera que le empieza a gritar a Dios literalmente y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Va a durar esto toda mi vida? ¿Me voy a morir sin que me escuches? Vamos al versículo número 3, dice, vuélvete hacia mí y contéstame. ¿Sí? En la versión Paco dice, pélame, aquí estoy. Dice, vuélvete hacia mí, contéstame, oh Señor mi Dios, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos ¿qué? Derrotado, y no dejes que se regodeen en mi caída. David le vuelve a decir, ¿qué? ¿Va a pasar esto toda la vida, Dios? Ahora, qué interesante, porque a diferencia de como lo vemos con Isaías, a diferencia de como lo vemos en algunas otras ocasiones con Samuel, por ejemplo, Dios no está teniendo una conversación con David. David está teniendo un monólogo para con Dios. Y aún así, en medio de ese silencio, David está primero preguntando, segundo está reclamando, tercero está diciendo, Dios, esta es mi condición. Una de las cosas que caracterizan a David es que todo el tiempo se mostró tal cual era. Un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que se atrevía a decirle en uno de los salmos, no escondí de ti mi pecado, no escondí de ti aquello que me alejaba de ti. David siempre que estaba delante de la presencia de Dios, ¿qué hacía? Le decía todo tal cual. Y en este salmo le está diciendo, Dios, ya haz algo, por favor. La gente se está aprovechando de mí. Pero me encanta porque en el versículo 5 dice, pero yo confío en tu amor, ¿qué? Inagotable. Lo podemos poner en la pantalla, dice, pero yo confío en tu amor inagotable. ¿Qué quiere decir inagotable? Que nunca, ¿qué? Nunca se acaba. Me alegraré porque me has rescatado. Ahora, él seguía todavía en medio del problema. Y después dice, cantaré al Señor porque Él es ¿qué? Es bueno conmigo.
Fíjate las tres cosas que dice David. Confío en tu amor inagotable, me alegro porque me has rescatado y canto porque eres ¿qué? Bueno. Características que David, es como si David está en esa conversación y después él se empieza a responder solo. ¿Sabes cómo? O sea, David le está preguntando a Dios, Dios no responde y en medio del silencio David empieza a acordarse de las promesas que Dios ha dicho y le dice que, bueno, confío en ti porque tu amor nunca se acaba. Bueno, Dios, está bien, me rescataste. Bueno, ya a ver, pásame la guitarra para cantarte una canción. Porque David se da cuenta que en medio del silencio de Dios no hay otra cosa más que hacer, más que esperar. Pero esperar ¿en qué? En sus promesas. Y hay algunas cosas que saqué de esos últimos dos versículos. Primero, el silencio produce confianza en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios dijo que ya lo va a hacer. Ahora, ojo con lo que te voy a decir. ¿Acaso Dios tiene que repetirnos las cosas para que podamos creer que son verdad? ¿Sí? El team sí, ¿quién levanta la mano? Team sí. Team no, ¿quién dice que no? Los que no tienen ni idea de lo que está pasando. Muy bien. Entonces, Dios no tiene que repetirme las cosas porque Él ya las escribió. Y las escribió con un motivo. Las escribió con un propósito. Para que yo lo tome y lo crea. Dios no tiene que volver a decirme que Él es Dios porque yo ya sé que Él es Dios. Por lo tanto, Él no tiene que decirme que me va a rescatar porque Él ya dijo que me rescató. Los tiempos de Dios son tiempos donde la acción ya se completó. No es que apenas va a suceder, pero lo que estamos esperando solamente es que la manifestación de la promesa cumplida. Entonces, lo primero que vemos es confianza. Después, el silencio va a producir alegría. Porque dice, me alegraré porque me has rescatado. Ahora, lo más interesante es cuando la gente te ve riéndote, te ve alegre o gozoso en medio de una situación donde dices, oye, pero Dios no te ha contestado. Y tú quitadísimo de la pena. No, pero yo sé que Él va a responder. Y tú puedes estar alegre. Ahora, eso es increíble. Alegría en medio de la adversidad, alegría en medio del dolor. Bueno, eso es que es lo que Dios produce en nosotros. Y la última me encanta porque la última parte es el silencio produce adoración. ¿Y qué sucedió con David? No escucho nada. No escucho nada. Hay silencio de parte de Dios. Así que lo mejor que puedo hacer no es llorar, sino es que adorar. Y esta historia me remonta al libro de los Hechos, capítulo número 16, no lo vean, lo voy a platicar nada más. Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas están en la cárcel. ¿Sí? Pablo y Silas son aprendidos después de haber hecho algo increíble, liberan a una persona. ¿Sí? Cuando tengan la oportunidad, lean el capítulo 16 del libro de Hechos. Es una historia increíble de cosas que comienzan a hacer. Entonces los meten a la cárcel después de haberlos azotado. Pero me encanta porque la Biblia usa azotado, en una versión dice severamente y en otra versión dice mucho. O sea, no les dieron una palmadita, no, los azotaron hasta que literalmente, ahora, están con romanos, o sea, era tortuoso lo que les hacían. Y después los metieron a la cárcel. Pero cuando estaban en la cárcel, y esto te lo voy a parafrasear, es como yo me imagino la escena, es que estaban en medio de la cárcel, ¿sí? Estaban adentro de la celda. Dice la Biblia que era la medianoche. Y Pablo le dice a Silas, Silas, ya te dormiste. Y luego Silas, ay no, es que no me puedo voltear. Es que me duele la espalda. Y lo dice, nos dieron con ganas, ¿verdad? Y luego Silas le dice, no, es que ese gordito sí pegaba con ganas. No, hombre, a mí todavía me duele. Y le dice Silas, oye, pero pues es que le hemos orado tanto a Dios y no ha hecho nada. Y en esta escena me imagino que Pablo le dice, Silas, es que tal vez yo no escucho a Dios, pero Dios sí me escucha. Y luego le dice Silas, ¿tú crees? Y le dice, sí, mira, ¿sí te acuerdas de la canción? Y empieza Pablo,
Dios es por nosotros. Y luego Silas, se me hace que sí me acuerdo. A ver, ¿cómo lo? Vence las tinieblas. Y luego se empieza a escuchar. Imagínate la cárcel, es la medianoche, está oscuro, no hay velas. Su reino establece, no será movido. Y luego ¿qué sigue? Y luego, en tu nombre Cristo, en tu nombre Cristo. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Y luego Pablo, y yo lo gritaré. Y en medio de un momento tan difícil, Pablo entiende un principio interesante. Tal vez yo no escuche a Dios, pero Dios sí me escucha a mí. Y la alabanza que comenzaron ellos a experimentar esa noche fue una adoración tan profunda que dice la Biblia que comenzó a temblar, las paredes comenzaron a caerse y las puertas de la cárcel fueron abiertas. Ahora, ¿y Pablo aprovechó para escapar? No, dice que se quedó ahí y cuando el carcelero vino le preguntó, ¿en dónde están? Y le dices, no te preocupes. Comenzó a hablarle de Jesús y dice la Biblia que en ese momento el carcelero y toda su familia tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque en medio del silencio se produce la adoración. Porque si Dios no me habla, ojo, entonces yo tengo que hablar. Y no en un sentido de reclamo, sino comenzar a adorarle y decirle, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. No lo voy a susurrar. ¿Y qué dice al final? Y yo lo gritaré, gritaré. ¿Por qué? Porque si Dios no me escucha, ahora, ¿Dios no me escucha? No, es lo que el diablo quiere que yo piense. Yo voy a gritar tan fuerte y voy a adorar tan fuerte porque dice la Biblia que su oído está inclinado a escuchar mi oración, a escuchar mi clamor. Dios todo el tiempo está escuchando. Pero Él decide, di conmigo, Él decide guardar silencio. Ahora, sin silencio no hay calma, ¿cierto o no es cierto? Sin silencio no hay calma, sin silencio no hay quietud, sin silencio no hay profundidad y sin silencios mi fe nunca va a crecer. Porque si Dios todo el tiempo me responde inmediatamente, ¿cómo voy a hacer que mi fe sea fortalecida? Ahora, Dios lo hace adrede. La Biblia dice que Dios nos lleva a que nuestra fe sea fortalecida. Y si el silencio es una de esas maneras, entonces Dios guarda silencio hasta que mi fe llegue a un nuevo nivel. Hay una historia que cuentan que estaba la esposa de Martín Lutero, Catalina. Y dice que Catalina veía a Martín ya cabizbajo, triste, como deprimido, literal, como fastidiado, pasando muchas cosas. Entonces, pues a ella le pareció bastante raro. Entonces lo que decidió hacer fue que un día se cambia y se pone ropas completamente negras. Se viste con ropa de luto. Y cuando Martín Lutero la ve, le dice, ¿qué pasó? Y le dice, es que alguien se murió. Y Martín le dijo, ¿quién se murió? Y Catalina le responde, Dios se murió. Y en ese momento Martín Lutero entendió que no podía actuar como si Dios estuviera muerto. Tenía que actuar entendiendo y creyendo que nuestro Dios está ¿qué? Vivo, y su semblante cambió inmediatamente. Porque el que Dios no responda, el que Dios guarde silencio, no quiere decir que Dios no está intercediendo por nosotros. Simplemente ha decidido guardar silencio. Simplemente ha decidido que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe crezca. Pero lo hablábamos hace un momento en la canción. No voy a vivir por lo que siento, sino voy a vivir por lo que creo, lo que sé que es verdad acerca de Dios. El silencio de Dios habla de su, se va a escuchar extraño, pero el silencio de Dios en mi vida habla de su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia. ¿Qué quiere decir? Que si Dios lo prometió hoy, su promesa es la misma para mañana, para siempre.
Entonces, si Dios guarda silencio, no importa, porque habla de su inmutabilidad. Él no va a cambiar. Él ya dijo que me va a responder. Él ya dijo que está por mí. Él ya dijo que me va a bendecir. Él ya dijo que va a solucionar la situación. Él ya dijo que va a tomar el control. Entonces, no tengo que esperar a que todo el tiempo Dios venga, me hable y me diga, cuando Él ya lo habló y lo soltó en algún momento. Por eso sus silencios me llevan ¿a qué? A entender todo lo que Dios tiene para mí. Y hay una parte que me encanta, que está en el libro de Sofonías. Hay una parte de Sofonías capítulo 3, versículo 17. Te lo voy a leer en otra versión que me gustó muchísimo. Es una versión en inglés. No hay la traducción literal al español en una versión bíblica, pero te la voy a traducir yo. Y dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Después dice, se gozará en ti con alegría. Y me encanta esta parte porque dice, en su amor, di conmigo, en su amor. Dilo fuerte, en su amor guardará silencio. Dice, en su amor guardará silencio. Y termina diciendo, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Él está en medio de ti. ¿Qué quiere decir que Dios está en medio de nosotros? Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice, entonces el verbo se hizo carne y habitó ¿qué? Entre nosotros. La promesa de que Él va a estar en medio de nosotros. Ahora, Sofonías es totalmente de un tiempo muchísimo antes de que Jesús viniera. Pero Dios ya está prometiendo que al Espíritu Santo. Él ya está diciendo, voy a estar en medio de ti. Ese es quien yo soy. Entonces comienza diciendo, está en medio de nosotros. Guerrero victorioso, una vez más. ¿Se acuerdan cuando hablamos del mensaje valiente? No es más que Dios que reforzando mi identidad, quién soy. Dios todo el tiempo refuerza nuestra identidad como hijos a través de sus promesas, a través de su palabra. Dios siempre nos dice quién soy. ¿Quién soy como hijo? Alguien que me pueda decir, lo dijimos la semana pasada. ¿Quién soy como hijo? Soy amado, soy santo, soy cuidado, soy protegido, soy su especial tesoro. ¿Qué más? Soy obediente. ¿Qué más? Soy valiente, soy aceptado, soy aprobado. Heredero, todas las cosas. Oye, es que necesito que me aprueben, soy aprobado por Dios. Es que necesito ser aceptado, soy aceptado por Dios. Es que necesito ser amado, soy amado por Dios. Necesito un abogado defensor, tengo a Dios que me defiende, tengo a Dios que me cuida. Entonces Dios viene y refuerza nuestra identidad. Después dice, se gozará en ti con alegría. Y esta parte me encanta, porque tengo algo que decirte. ¿Quieres saber qué alegra el corazón de Dios? ¿Quieres saber qué alegra el corazón de Dios? Te lo voy a enseñar, aquí lo tengo. ¿Estás listo? ¿Te puedes ver? ¿Te puedes ver? Saca tu celular. Saca tu celular inmediatamente en este momento, así rapidísimo. Pon tu cámara en selfie mode. Vamos a hacerlo todos juntos. ¿Ya viste la persona que está ahí? ¿Lo estás viendo? Mira, aquí estoy yo. ¿Lo viste o no? ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? Ahora, la persona que estás viendo en tu celular, quiero que le digas lo siguiente. Tú alegras el corazón de Dios. Díselo con confianza. Dile, tú alegras el corazón de Dios. Porque la Biblia dice, se gozará en ti. Es decir, yo provoco que Dios se alegre. Ahora, qué increíble. Es que esto es una locura. ¿Cuántas veces le digo a Dios que me regrese la alegría o que me dé gozo cuando yo soy el que alegra su corazón? Qué locura, ¿no? El creador de todo lo que existe, dador de vida, me ve y sonríe. Él está ahí para mí. Después dice, en su amor guardará silencio. ¿Por qué Dios guarda silencio en su amor? ¿Qué quiere decir que Él guardará? Hay otra, la versión Reina Valera, si no es Reina Valera, también en el TV dicen callará. Dice, callará de amor. ¿Qué quiere decir? Que por amor a nosotros, Dios prefiere guardar silencio.
Porque tal vez tú estás gritando, llorando y pataleando por algo que no sucede en tu vida y Dios pudiera decirte tantas cosas, pero por amor Él prefiere guardar silencio. Por amor Dios dice, voy a esperar a que esto pase. Por amor Dios guarda silencio. Por amor Dios dice, es que te amo tanto que en este momento no tengo que decirte nada, solamente que callar de amor. Algunos de ustedes, los que son papás, que tienen hijos chiquitos o los que ya tienen hijos grandes, pero cuando estaban pequeños, ¿se acuerdan cuando iban a la cuna o que estaba el bebé en el portabebé y que estaba así, mira, en una paz, que decías, y tú lo veías y era, eso es callar de amor. No quieres hacer nada. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento en falso puede ser usado en tu contra. ¿Sí? Entonces, Dios dice, al final dice que Él calla en amor y termina otra vez diciendo, se regocijará por ti con cantos. Dios otra vez nos vuelve a envolver, ¿qué? En un ambiente de adoración. Y no sé si hemos entendido esto, pero los silencios de Dios son buenos en nuestra vida. Son bastante buenos. Si hoy tú estás pasando por un momento de silencio, solamente te puedo decir, confía en Él. Él ya habló. No estoy esperando a que me diga algo nuevo, porque en sí todo lo que Él me habla fue lo que Él ya ha establecido en su palabra. Entonces solamente tengo que esperar y confiar. Ahora, ve conmigo al Salmo 62. Y te voy a leer el versículo 1. Salmo 62, dice David, espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. ¿Espero qué? En silencio. Y el versículo 5 dice, que todo mi ser espere en silencio. ¿Delante de Dios qué? Porque en Él está mi esperanza. Los silencios de Dios no significan que Él dejó de operar a mi favor. Un silencio tampoco significa que Dios se detuvo o que no está escuchando. Un impulso, un silencio es un tiempo de preparación y de impulso a una siguiente etapa en mi vida. Porque después de 400 años de silencio, vemos la majestuosidad del Hijo de Dios nacer para traer al mundo salvación. 400 años. Yo llevo 38. Me faltan, ¿qué? 82, ¿verdad? En esta tierra. Tengo 120, sí, me quedan 82 años. Todavía estoy chavo. 400 años de silencio. 400 años que despertaron en una noche gloriosa cuando el Hijo de Dios vino a la tierra. Así que un silencio en tu vida no es el final. Un silencio en tu vida no es que Dios no está ahí. Un silencio en tu vida es lo que te va a preparar. Ahora, ¿qué es lo que tienes que preparar? ¿Hacia dónde tienes que ir? ¿Dónde tienes que crecer? Bueno, esas son las cosas que tú tienes que empezar a identificar en tu día a día. ¿Qué preparo? ¿Qué pongo listo? ¿Qué suelto? ¿Qué tomo? Porque Dios siempre está trabajando. El silencio de Dios no quiere decir que Él no está trabajando. Te voy a decir algo, tal vez no lo sabías. No viene en la Biblia, pero es verdad. Dios no toma vacaciones. ¿Sí? Dios no pide días de, oye, se me hace que se me van a acabar los de este año, entonces déjame los tomo todos juntos. Dios, ya te fuiste de vacaciones 2 meses. ¿Qué onda? No, Dios no se va de vacaciones. Dios no se detiene. Y un silencio no es el final de tu vida. Un silencio no lo es todo. Un silencio solamente es un tiempo para que tú puedas crecer. Y esto me encanta, tu carácter sea fortalecido. Porque ahí es donde más te aferras a las promesas que Dios tiene para ti. Dios usa el silencio para mi crecimiento espiritual, para mi intimidad con Él. Y en medio de los tiempos sin respuesta, aprendo a amar a Dios por lo que Él es. ¿Y no por qué? Por lo que Él puede hacer por mí. Ayer en la mañana, no recuerdo, leí esta frase y decía, lo que yo opine de Dios
no cambia quién es Él. ¿Sí? Lo que yo opine acerca de Dios no va a cambiar quién es Él. Así que yo puedo opinar o pensar que Dios me dejó, que Dios me abandonó, que Dios ya no está, que Dios no me escucha, pero eso en nada cambia quién es Él, porque Él ha prometido que va a estar con nosotros hoy y siempre. Así que un silencio solamente es esperar. ¿Es fácil? No. A mí me ha costado. Me ha costado. Claro que me ha costado. Pero pastor, tú eres pastor. ¿Cómo? O sea, ¿te cuesta? Claro. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva por medio de diferentes procesos en nuestra vida donde el silencio es tan necesario. Siempre lo veo en esta analogía, la música. Si la música no tuviera silencios, no sería música. Tienen que haber silencios. Es necesario para crear una melodía tan impresionante que tú digas, wow, pero si no hubiera silencios, escucharías nada más. Tiene que haber silencios en tu vida. Y tienes que aprender a disfrutar esos silencios. Y tienes que aprender a sacarle provecho a esos silencios. ¿Por qué? Porque en los silencios, ¿sabes quién está? Estás tú y Dios. Pero aunque Dios no hable, escucha. Así que ten cuidado que las conversaciones que tienes con tu mente sean lo suficientemente alineadas a su perfecta voluntad. Porque si no comenzamos a hablar tantas tonterías y Dios está diciendo, oye, ¿qué está diciendo? Y no se ha dado cuenta quién soy yo, qué es lo que le he dado, qué es lo que tiene. Y la Biblia está llena de tantas cosas. Y hoy en la mañana, mientras venía manejando, venía meditando en el mensaje, y Dios me dijo esto muy fuerte. Y Dios me decía, aunque yo guarde silencio, escucha, me decía, Paco, aunque yo guarde silencio, mi creación grita quién soy yo. Porque las aves gritan que Dios me va a dar de comer todos los días. Porque las flores gritan que Dios me va a vestir con lo que yo necesite. Porque los cielos gritan que Él es omnipotente. Porque las estrellas gritan que Él conoce mi nombre. Porque el mar ruge en imponencia de quién es mi Dios. Entonces, aun y cuando Dios guarda silencio, su creación grita que Él está vivo. Me habla, me dice. Pero tengo que disfrutar los silencios. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha acostumbrado, y perdóname que lo diga de esta forma, y con esto voy a terminar. El ser humano, sí, a menudo juzgamos o creemos que la presencia o la manifestación de Dios se revela en base a ¿qué? A lo que siento o a mi circunstancia. Y si las cosas van bien en mi vida, las circunstancias están perfectas y me siento bastante bien, entonces Dios está obrando, entonces Dios está haciendo, entonces Dios está haciendo Dios. Pero en el momento que me siento mal, que me siento abatido, que nada me sale bien, que las cosas no funcionan, que llegué a la iglesia y la adoración no me produjo nada, ese momento pienso que Dios no está ahí o Dios no está obrando. Pero déjame decirte, Dios no se mueve por tus emociones o por tus sentimientos. Él es Dios y yo me alineo a Él, no Él se alinea a mí. Así que dejemos de condicionar si Dios se mueve o no se mueve. Dejemos de condicionar si Dios responde o no responde en base a mis sentimientos. Porque no importa si yo estoy triste, cansado, digo, ya Dios, por favor. Él simplemente está diciendo, ya salte de ese vasito con agua donde te estás ahogando. Y comienza a disfrutar lo que tengo para ti. Un silencio de parte de Dios no es el final de tu vida. Pero hoy te invito a que descubras qué es lo que Dios quiere para ti. Porque en el silencio Dios habla. Pero no tiene sentido. Es que cuando aprendas a disfrutar el silencio, todo va a cobrar sentido. Y vas a entender y vas a decir, ¿cuántas cosas me habló Dios en el silencio? ¿Cuántas cosas me habló Dios qué? En el silencio. Así que dejemos de tenerle miedo al silencio. Yo ya lo superé, Ya puedo estar sin hablar un ratito. Mi papá me acercaba y me decía, ¿de dónde se le baja el volumen? Sí. Hay otras personas que me han dicho, dame un minuto de paz. Ya, un minuto nada más.
Haz pausa un minuto. Pero ya aprendí a estar en silencio. Y a disfrutar lo que Dios tiene para mí. Porque yo sé que Dios tiene tantas cosas, pero a veces Dios me dice, Paco, simplemente quiero estar en quietud contigo. Disfrutar las cosas. ¿Alguna vez has visto una escena que te roba el aliento? Un atardecer, un amanecer, cuando viste nacer a tus hijos, cuando viste a la persona de tu vida. Algo que te haya robado el aliento, que te haya dejado sin palabras. ¿Te ha sucedido alguna vez? A mí sí, bastantes veces. ¿Sabías que tú y yo provocamos lo mismo en Él? Que a veces le robamos el aliento y por eso guarda silencio. Porque está contemplando cómo nosotros podemos ser tan frágiles. Y sabiendo que nos creó con tantas cosas, y cuando nos acercamos a Él tal cual somos, Dios contempla su creación y en asombro, ¿sabes qué hace? Guarda silencio. No porque no quiera responderte, sino porque te está viendo y te está escuchando. Y quiere que aprendas a disfrutarlo. Habacuc 3:16. Así donde estás, así como estás sentado, cierra tus ojos nada más. Y quiero que escuches este último versículo. No importa si Dios guarda silencio. No importa si Dios no ha respondido. Él sigue siendo Dios. No importa lo que suceda. Y dice el profeta, al leer esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas y caí, temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero. Aunque las higueras no florezcan, no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aunque Dios guarde silencio ante mi situación, aún así me alegraré en Él, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué importa lo que esté pasando? ¿Qué importa que haya un gran silencio en nuestra vida? ¿Qué importa que Dios haya hecho una pausa con nuestra historia? Aún así y con todo esto, yo le alabaré, yo le cantaré y me gozaré en el Dios de mi salvación. No tengo que esperar una respuesta, ya lo tengo a Él. Es impresionante lo que dice el profeta. Quiero que medites en este versículo, Habacuc 3:16 al 18. Porque prácticamente le está diciendo, el profeta le está diciendo al ser humano, no veas tus circunstancias, velo a Él. No importa lo que pasa, velo a Él en cualquier área de tu vida. Así que ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a terminar este tiempo orando. Y si tú has sentido que tu vida ha estado en un silencio de Dios, cierra tus ojos, todo el mundo con sus ojos cerrados. Todo el mundo está con sus ojos cerrados. Todo. Y si tú dices en esta mañana, yo he sentido que Dios ha guardado silencio en mi vida. Siento que hay cosas que le he orado, le he pedido, le he clamado y sigo en un silencio de parte de Dios. Si tú te sientes así, ¿por qué no levantas tu mano? Todo el mundo tiene tus ojos cerrados, no te preocupes. Solamente levanta tu mano. Esas oraciones que a veces decimos, ¿por qué no hay respuesta? ¿Por qué no veo lo que tendría que ver? Dios, tú has dicho esto, ¿por qué no veo este resultado? Disfruta el silencio y deja que Dios te hable a través de él. Espíritu Santo, en este momento yo declaro que tú vienes con libertad y con poder en la vida de cada persona que está hoy aquí. Que en medio de estos silencios tan profundos y tal vez prolongados que hemos pasado o vivido, podamos entender que tú obras en nuestra vida, que nada sale de tu control ni de tu perfecto orden, que no hay nada de lo que haya sucedido en nuestras vidas que esté fuera de tu voluntad. Pero Espíritu Santo, yo oro declarando que tú traes paz. Si tú has necesitado paz en estas situaciones, dile, dame tu paz. Dile, dame de tu paz.
esa paz que nada me puede dar más que tú. Jesús, hoy confiamos en ti. Y si esta es la primera o la segunda vez que tú estás con nosotros, y tú dices, yo quiero tener esta confianza en sus promesas, quiero conocerle más, quiero descansar en Él, entonces te voy a invitar a que hagas esta oración con nosotros. Quiero que la hagas en voz alta y repitas después de mí. Quiero que le digas, Jesús, dilo fuerte, dile, Jesús, en esta tarde te abro mi corazón, te recibo como mi Dios y Salvador. Hoy renuncio a todo aquello que me ha alejado de ti. Hoy recibo tu perdón, recibo tu salvación y te doy gracias por darme vida eterna. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, muévete con poder en casa. Hay una paz que nos está abrazando en este momento, que nos está llenando, nos está dando más de lo que tú eres en nosotros, Dios. Queremos estar tranquilos, confiados, seguros en ti. Tú lo has prometido y si tú lo has dicho, tú lo vas a cumplir. Espíritu Santo, hoy oro, declarando que si ha habido dudas en nuestro pensamiento, hoy son desechadas en el nombre de Jesús. Hoy te digo esto, Ágape, no le creas a las dudas, crea lo que Dios ya ha hablado a tu vida y renuncia a cualquier cosa que te diga que no va a suceder, que no va a lograrse, que nunca va a terminar, porque Dios ha hablado lo contrario. Y la palabra de Dios está por encima de cualquier cosa.